Muy buenos días, amigos, radioyentes de este canal que tanto edifica como es Radio Solidaria. Mi nombre es Diego Martín y tengo de nuevo pues esta bendición de compartir con todos un pensamiento a modo de devocional. Y hace unas semanas, en una de las tertulias que se hacen por la mañana en este mismo canal, en Radio Solidaria, Willy López estaba hablando de unos temas y sacó el tema de que los cristianos somos muy poco vehementes. Y que con el tema de que los cristianos no queremos molestar, que no queremos hacernos notar, etcétera, que callamos ante la sociedad cosas que no deberíamos. Y esto a mí me ha ido haciendo mella. Y en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 14 y 15, dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Y hace poco escuché un término, un concepto que se lleva ahora mucho, está como de moda, se usa en muchos medios, y es el concepto de postverdad. Postverdad o mentira emotiva. Que la definición dice que es cuando se distorsiona la realidad y priman las emociones y las creencias personales frente a los hechos objetivos, con el fin de crear y modelar la opinión pública y de influir en las actitudes sociales. O sea, este concepto es mentira emotiva. O sea, que la verdad que se quiere imponer depende de lo que uno se perciba a sí mismo a nivel de emociones, de creencias y percepción personal, ¿verdad? Entonces, dice, yo leía esto, ¿no? Y es que la verdad que en los últimos tiempos vemos como hay mucha gente que hace esto. Se crea una mentira basada en sus propias emociones, en cómo se perciben, y quieren que nos modelemos y aceptemos a mentiras emotivas. Hoy vivimos estos tiempos, son tiempos donde una mujer te dice que se percibe como un hombre, y tenemos nosotros que creernos esto, y además aceptarlo, y además seguir con esa idea y tratarlo como tal, porque si no somos unos retrógrados o somos intolerantes, ¿no? Como que nos quejamos, ¿no? Y hay personas, de hecho, que se perciben y se sienten cosas, y como dice la definición de antes, los hechos objetivos, como podría ser la biología, nos dice otra cosa, pero ellos no. Priman sus emociones y sus creencias personales. Y no solo no las guardan para ellos, sino que además quieren que la sociedad se moldee a estas mentiras emotivas, ¿no? ¿Cuántas veces la sociedad te dice que tienes que aceptar estas verdades basadas en emociones? Y tenemos que creerlo. Y es que nos obligan a negar la verdad y participar de su mentira. ¿Y todo esto por qué lo digo? ¿Por qué saco este tema? Porque recuerdo como lo que decía el compañero pastor Willy López, que decía que somos muy poco vehementes, o sea, no tenemos esa impulsividad de hablar, ¿no? Porque en estos tiempos es donde se necesita la verdadera iglesia, donde se tiene que ver la verdadera iglesia. Es muy fácil ser iglesia cuando, por ejemplo, el ayuntamiento te da los permisos para salir a las plazas, para hacer una campaña. Es muy fácil ser iglesia en un evento cristiano o en un concierto cristiano donde todo va más o menos en la misma línea, ¿no? O más o menos. O queremos creer que vamos en la misma línea, ¿verdad? Pero es más o menos muy similar. O en tu lugar del culto. O sea, eso es muy fácil. Pero en este tiempo está la estatua de Nabucodonosor. De nuevo, se está erigiendo con fuerza, de muchas maneras, esa estatua de Nabucodonosor de la ideología de género, a la cual pretende que todos nos postremos. Esa estatua de Nabucodonosor de filosofías modernas, de feminismo, que nos dice que tenemos que postrarnos todos. Y es en estos momentos donde debes decir que no, porque somos columna y baluarte de la verdad. Pero las iglesias se están postrando. La gente que se dice cristiana se está postrando, y son muchos que se están postrando, aceptando estas mentiras emotivas por no herir, por mostrar amor, por ser más como Jesús, dicen, por tratar con bondad. Pero déjame decirte que Jesús nunca aceptó mentiras por no herir. La bondad de Jesús, el amor de Jesús, estaba impregnado de la verdad. Respetar no es participar en las mentiras, en sus mentiras. Tratar con bondad, amor y respeto es no herirles con palabras no apropiadas, sí, no es lastimarles físicamente, no, incluso es tratar con amor, es decirles la verdad. Cuando yo veo que alguien está en camino del infierno, el amor me debería de llevar a mostrarle la luz,
y que deje esa mentira que le lleva al infierno. Que conozca a Cristo y cambie el destino de su eternidad, porque será eternidad o hacia un lado o hacia otro, o al infierno o al cielo. Que quien tolera el pecado y se postra ante la mentira, que no diga que lo hace por amor. Que sea honesto, que reconozca que lo hace por temor a los hombres. Mirad, uno de los principales problemas de la iglesia actual es el temor a los hombres. Lo disfrazan de amor. Hay una condescendencia, una adulación, un pasotismo, vamos a decir así, de la iglesia actual. Y aunque digan otra cosa, realmente viven postrados ante una estatua de Nabucodonosor. Las personas que van con sus mentiras no se callan. No les importa crear tensión. No se preocupan de cómo te va a sentar lo que te dicen. Es más, si no entras en su manera de vivir, te van a apartar o te van a criticar. ¿Y qué hacen muchos cristianos? Vamos a decir, el rabo entre las piernas y bueno, se justifican con el amor, con la paz, porque, como decía Willy, por no molestar, porque... No, seguimos a Jesús y Jesús ya nos dijo que Él había venido a crear enemistad entre padres e hijos, bla, bla, bla. En Mateo 10:34 está. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Y bueno, aunque habla entre otras cosas, se está refiriendo a estas situaciones donde la verdad no va a proporcionar paz al que vive y crea sus mentiras. Porque en la verdad hay paz. Por eso la situación se va a ser tensa, se va a poner tensa sí o sí. Porque una de las partes no es verdad. Pero vas a cambiar tú. La iglesia es baluarte y columna de la verdad, como hemos leído. ¿Vas a cambiar tú? ¿Qué tiene de malo la tensión? ¿Cuántas veces se me ha predicado el evangelio y no ha sido muy agradable para mí? ¿Sabes por qué? Porque el evangelio lleva esa tensión. Pues la palabra de Dios es como esa espada de doble filo que entra cortando y separando lo bueno de lo malo. Porque la verdad es esa palabra, esa espada que entra hiriendo y matando a la naturaleza corrompida y pecaminosa de nuestra vida. Por eso repito, ¿qué hay de malo en la tensión cuando se habla la verdad de Jesús? ¿Qué hay de malo en la tensión? Cuando se me predicaba el evangelio no fue suave, fue tenso. Y alguien tuvo que soportar un momento tenso para que Dios me abriera los ojos y yo poder conocer la verdad. Alguien tuvo que dejar la cobardía a un lado para ser yo alcanzado por la verdad. Vivimos en un tiempo, hermanos, en el que tenemos que entender que vamos a pasar muchos momentos tensos si de verdad queremos ser buenos cristianos, cristianos auténticos. Y esto en contraposición con aquellos que dicen ser cristianos pero no lo son. Son los que saben estar, los que encajan en todos los lados, los políticamente correctos, los que son capaces de levantar las manos, gritar amén y aleluya, pero luego en el trabajo se adaptan y según con quién están se van adaptando y se callan de las cosas que ofenden a Dios. No defienden la fe. Muchas veces hemos dejado que se pisoteen nuestros valores y tragamos con ello. Y se justifican con un, bueno, el Señor sabrá. ¿Cómo que el Señor sabrá? No digo que debemos ser irrespetuosos en las formas, en pecar con mal ante las faltas de tacto del mundo para con la Iglesia, no. No digo que insultemos o que nos enfademos por las agresiones contra nuestros valores, no, pero sí digo la valentía, de tener la valentía con serenidad, con humildad, no callar, no dejar que la mentira calle nuestra verdad. Igual que aquellos tres que no se dejaron convencer, ¿no? Ni amedrentar y no se arrodillaron ante la estatua de Nabucodonosor. Aquellos tres que prefirieron el foso de los leones, el horno de fuego antes de aceptar la mentira de ese rey. Aquellos tres sin violencia, sin malas palabras. Ellos confesaban su fe y no temieron a los hombres, porque eran columna y baluarte de la Iglesia. El Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, hermanos. Y se puede decir la verdad con amor, a pesar de que ofenda o moleste. ¿Sabéis por qué? Porque la verdad al mundo lo ofende. Debes tener claro esto. La Iglesia de Cristo no es amiga del mundo. La Iglesia molesta, ofende al mundo. La Iglesia verdadera es columna y baluarte de la verdad, como voy repitiendo. Y era el mundo porque la verdad hace daño a la mentira. El mundo ama las tinieblas y por eso la luz del mundo, que es la Iglesia, ofende al mundo. Alguna vez he oído decirme que los cristianos tenemos que ser más como Jesús, y eso lo dicen por lo amoroso, por lo tolerante, entre comillas, ¿no? Porque ellos lo llevan a su terreno. Pero a Jesús, por ser como era, lo mataron. Porque los mismos que recibieron panes y peces luego gritaban que lo mataran. ¿Por qué? Por
por el mundo, por la presión, y muchos por miedo callaron y otros hasta participaron de la pasión de Jesucristo. Por eso, si queremos ser como Jesús, debemos beber de la misma copa, y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Eso lo dijo Jesús y también es una promesa. No es la típica promesa que todos queremos proclamar, porque Jesús prometió que seríamos odiados por causa de su nombre. Y no lo insinuó, lo prometió. Son tiempos, hermanos, los que debemos ser columna y baluarte de la verdad. Que Jesús comiera con prostitutas, borrachos, publicanos, eso no significa que Jesús se adaptara a ellos. Jesús era santo en medio de ellos. Jesús no tuvo temor de llamar al pecado por su nombre. Ellos no tienen miedo de pintar sus colores por las calles, en poner sus banderas, que han usado más que nosotros la propia simbología de la promesa de Dios, los colores del arco iris. El arco iris como insignia la han usado mancillando ese símbolo que es señal del pacto eterno. Y se nos han adelantado, la han usado mucho más que nosotros. El mundo ha conseguido quitarnos un símbolo del pacto de Dios como una bandera de la desobediencia a Dios, una bandera que se usa como baluarte de la mentira. Y aunque suene un poco a comedia, hace tiempo y el que decía que era Napoleón se le encerraba en un psiquiátrico porque estaba loco y si le alejaba de la sociedad, no sea que hiciera daño a alguien. Eso es verdad, ¿no? Pero el otro día yo oía, ¿no? Y decía uno que era un 40% ella, un 50% ella, un 1,5% ñu y un 3,5% nulo. Esto es real, esto lo escuché de alguien en YouTube. Y que cuando te dirijas a esa persona le debes preguntar qué pronombre usar, porque va fluctuando según el momento de una personalidad a otra. Lo siento mucho, pero está peor que el que se cree Napoleón. Al menos Napoleón no fluctúa, se creía Napoleón, esta persona, ¿no? Yo sé que se ve hilarante, ¿verdad? Pero aún así, callamos y la mentira se sigue extendiendo. Debemos recapacitar en esto, recapacita en esto, hermano, hermana. En medio de este mundo está la Iglesia. Y Pablo dice que lo que le escribe es para que sepa cómo conducirse en la casa de Dios, cómo conducirse en la Iglesia. Y la Iglesia se conduce siendo columna y baluarte de la verdad. Si decimos que somos cristianos, si decimos que pertenecemos a la Iglesia de Cristo, debemos ser columna y baluarte de la verdad. Por eso, hermanos, este mensaje de hoy nos debe de despertar, nos debe de espolear, para levantar ánimos, para pedir valentía a Dios, para no callar, para estar preparados para la tensión. No vivamos una vida cómoda. Jesús ya nos lo prometió. Y si no somos odiados por el mundo, algo no estamos haciendo bien. Por eso, hermanos, piensa que no eres el único. Que yo estoy aquí, que otro está allí, que somos muchos que estamos. Y todos tenemos que hablar. No podemos permitir que se mancille más la verdad con mentiras. Por eso, hermano, yo le pido a Dios en esta mañana que nos dé esa valentía, esa fuerza, ese aliento, que su Espíritu Santo nos sepa manejar en las situaciones, nos sepa ayudar en las situaciones, para que podamos ser una iglesia que debemos como columna y baluarte la verdad. Que Dios os bendiga.